Muy buen día, qué alegre que podemos estar juntas. De verdad, estoy muy emocionada, muy contenta, muy agradecida con Dios que podemos empezar este recorrido, este viaje a través del libro de Daniel. Eh, Gracias por tomar este tiempo y más que gracias es muy bueno porque siempre el estar en la palabra de Dios va a ayudarnos a que nuestra vida sea transformada, pero también conocer más a Dios. Y ese es el propósito, que conozcamos cada vez más a ese Dios que decimos que es nuestro Dios, que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador. Así que qué alegre que podemos estar juntas el día de hoy y espero que al terminar el estudio de hoy podamos salir animadas, mucho más enfocadas en nuestro buen Dios, en ese Dios soberano que reina. Como te decía, vamos a estar estudiando el libro de Daniel. Vamos a estudiar los 12 capítulos. Qué emocionante. Vamos a ir a través de ellos semana a semana. Vamos a ir avanzando en cada uno de los capítulos. Ahora, sabemos muy bien que el libro de Daniel puede ser complejo. Algunos pueden, o sea, hay pasajes y hay muchas profecías que se requiere de mucho estudio, de ir a otros pasajes, a otros libros bíblicos para realmente poder comprenderlo. Pero lo que vamos a estar estudiando ahora, lo que iniciamos el día de hoy, es, vamos a estar buscando evidencias de cómo es que el cielo gobierna. No vamos a enfocarnos mucho en todas esas profecías, las vamos a leer, vamos a estudiarlas, pero lo que queremos hacer es en este recorrido, es estar buscando y comprendiendo mejor cómo es que Dios gobierna, porque Dios está gobernando hoy. Vamos a ver ahí en la etapa, en el periodo, en estos años que Daniel estuvo aquí en diferentes reinados ahí en Babilonia. Vamos a ver cómo Dios gobierna, el cielo gobierna. Pero eso espero que nos traiga mucha esperanza para el día de hoy a nosotras también, porque hoy Dios sigue gobernando, el cielo gobierna. Ahora, ¿de dónde sale esto del cielo gobierna? Vamos a Daniel, ¿sí? Trae tu Biblia, trae algo con que anotar, un cuaderno. Si te gusta subrayar diferentes colores, tráelos también. Pero vamos a estar viendo ahorita de dónde viene esa frase, el cielo gobierna. Y se encuentra en Daniel capítulo 4. Vamos a Daniel capítulo 4 y está específicamente en el versículo 26. Y este es Daniel hablando con Nabucodonosor. Y en Daniel 4:26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Y aquí viene, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Esta no es primera vez que Daniel habla con Nabucodonosor y le recuerda quién está en control. Pero aquí es muy específico y es aún más puntual como Daniel le dice a Nabucodonosor, tienes que reconocer que es el cielo quien gobierna. Y claro, cuando estamos diciendo que el cielo gobierna, por supuesto que estamos diciendo que Dios es el que gobierna. Así que vamos a ir por todo el libro de Daniel buscando esas evidencias
lo que nos deja conocer, lo que ha quedado registrado ahí en ese libro, de cómo es que Dios gobierna. ¿Será que realmente Dios sí tiene todo el control? Bueno, vamos a verlo a través de él. Y bueno, te animo a que en esta semana, ya después de hoy o hoy mismo al terminar de escuchar y haber hecho el estudio de hoy, te animo a que leas todo el libro de Daniel, los 12 capítulos. Si quieres leerlo de corrido, si quieres tomarte unos días de ir capítulo por capítulo, o sea, hoy unos 2 capítulos, mañana otros 2 o 3, puedes hacerlo, pero la idea es que lo puedas ir leyendo, que lo leas todo. Eso te va a ayudar, nos va a ayudar a tener un panorama completo de todo el libro. También mientras vayamos leyendo y estudiando cada capítulo, eh, si quieres, puedes anotar, ya sea en tu Biblia o en el cuaderno que tienes donde estás tomando notas, todas esas referencias de que el cielo gobierna. Puedes usar iniciales si quieres o puedes usar un color específico, pero te animo también a que puedas registrar en tu Biblia o en donde estás tomando notas. El cielo gobierna y vamos a ver cuando terminemos, va a ser muy interesante cuántas veces encontramos esas evidencias. Muy bien. Otro de los propósitos que vamos a estar viendo y analizando, alcanzando mientras estemos recorriendo el libro de Daniel, es poder ver, por supuesto, esa soberanía de Dios, esa sabiduría, su providencia también. eh, y esta soberanía de cómo Dios gobierna, cómo Dios guía, cómo Dios está en control, lo vamos a ver que es a nivel global. Lo vamos a ver que Dios gobierna sobre reinos, sobre reyes, aún los más poderosos. Cómo Dios gobierna en su pueblo, con sus elegidos, pero también cómo Dios gobierna individualmente en cada uno de sus hijos, en cada uno de esos escogidos. Y ahí estás tú. Así que este estudio no es solo ver a través de todo el libro, a través estudiar y ver la vida de Daniel, sino que podamos vernos nosotras reflejadas también de cómo Dios está gobernando nuestras vidas, cómo Dios está en control, esa soberanía de lo que hoy está sucediendo con nosotros. Bueno, por eso te decía que para mí es muy emocionante, es muy grato que podamos pasar este tiempo juntas porque sin duda alguna creceremos, seremos retadas. Mi oración es que seamos también confortadas, ¿verdad? Alentadas para poder seguir creyendo en nuestro Dios soberano. Así que tomemos un tiempecito para orar y vamos a hacer un recorrido hoy de todo el libro, vamos a ir al capítulo 1. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias por el tiempo que nos das el día de hoy de pasar estos minutos en tu palabra. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a ser sensibles, a poder escuchar lo que tú quieres decirnos, a poder ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Gracias porque sigues hablándonos. Gracias porque tu deseo sigue cumpliéndose de que quieres que te conozcamos más y comprendamos mejor cuál es la expectativa que tú tienes de nosotras también. Así que gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos. Gracias por dejar registrada
toda esta historia de la vida de Daniel, de sus amigos, los diferentes reyes a los que él les sirvió. Y Señor, que nos podamos ver reflejados también nosotras en estos relatos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús estamos con mucha expectativa de lo que harás en nuestras vidas. Amén. Vamos entonces al capítulo 1. El capítulo 1, los primeros versículos, nos va a dar un muy buen panorama de todo lo que está sucediendo. Y en especial, otra vez, recordemos, estamos viendo el libro de Daniel. Vamos a ir a través de todo el libro con el lente de buscar esas evidencias que es Dios quien gobierna, el cielo gobierna. Y así como Daniel estaba diciendo a Nabucodonosor, tienes que reconocer quién es el que gobierna, nos lo dice a nosotras también, que a partir de hoy podamos estar más conscientes, que estemos más alertas a ver cómo el cielo gobierna. Vamos entonces al capítulo 1 y, vamos a leer los primeros 2 versículos, ¿sí? Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Aquí se nos presentan varios personajes. Está el rey de Judá, que en ese entonces es Joacim, y está Nabucodonosor, pero si notan en el versículo 2 también aparece Dios, el Señor. Ahora, Nabucodonosor es el rey más poderoso de esa región, de esa época. Y por eso está él conquistando, por eso está él avanzando en engrandecer su reino. Y llega ahí con Joacim, que es el rey de Judá, ahí llega a Jerusalén y la sitia, eso quiere decir que la toma. Y tiene la victoria, porque la captura a todos los ciudadanos. Y bueno, el versículo 2 nos deja saber que aún muchos de los utensilios de el templo de Dios fueron capturados, fueron tomados y fueron llevados a Babilonia y puestos en el templo de los dioses de Babilonia y de Nabucodonosor. Si seguimos leyendo, aparecen otros personajes. El versículo 3 dice, además el rey, es decir, Nabucodonosor, le ordenó a Aspenas, ahí está otro personaje, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y de la nobleza. Ahora, ¿quiénes son algunos de los que fueron llevados? No fueron ellos los únicos, habían otros, pero se destaca a estos 4 jovencitos, el versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Aquí está otra vez ese gran contraste, ¿sí? Está este rey poderoso Nabucodonosor, que está conquistando, está sitiando una ciudad y los toma cautivos.
se los lleva en cautiverio. Vemos a el rey de Judá. Lo vemos vencido. Lo vemos, pues, que no logró defender a su pueblo. Y entonces son llevados en cautiverio. Y vemos a 4 jovencitos y se calcula que Daniel y sus amigos no tendrían más de 18 años, son entre 17, 16 años, así que son unos jovencitos, son unos adolescentes. Ven el contraste, ese rey poderoso, un rey que no logró defender a su pueblo y 4 jovencitos, 4 adolescentes llevados a este reinado poderoso. Ah, ¿quién parece que está gobernando? ¿Quién parece que es el que tiene el control? Si lo vemos con los ojos naturales, nuestros ojos humanos, podríamos muy fácil decir, pues Nabucodonosor, por supuesto. Pero, ¿será que realmente es Nabucodonosor el que tiene todo ese poder? Está sucediendo algo que nos dice el versículo 2, que es muy importante y significa muchísimo. En el versículo 2 dice, si leemos un poquito adelante del versículo 2, dice, junto con él, es decir, ¿verdad? Con el rey, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios. Estos instrumentos, estos utensilios que servían para adorar a Dios, estaban para el servicio de Dios, también Nabucodonosor coge eso y se los lleva al templo de sus dioses. Ahora, en esa época, el hecho de que fueran capaces de tomar esos utensilios, fíjense que lo que está diciendo Nabucodonosor y lo que Nabucodonosor le está diciendo a Babilonia y a quienes está conquistando en este caso, pues es al reinado de Judá, de Joacim, les está diciendo, mis dioses son más poderosos que tus dioses o tu Dios. En este caso sería tu Dios. ¿Por qué? Porque pudimos entrar a su templo y nos llevamos todo lo que le pertenece a él. Y no hizo nada, no sucedió nada. Es más, se llevó todos esos utensilios a el templo de sus otros dioses. Así que el mensaje que está dando Nabucodonosor es muy fuerte, porque está diciendo, mis dioses, mi reinado, yo, el rey Nabucodonosor, soy más fuerte, soy más poderoso que su Dios. No hizo nada. El Dios de ustedes no hizo nada. No se interpuso. No se defendió. Logramos coger sus utensilios y llevarlos a nuestro templo. Eso es lo que Nabucodonosor está creyendo. Eso es lo que él podía ver, y no solo él, sino los israelitas también. Eso es lo que ellos podían ver, eso es lo que ellos estaban viviendo, estaban siendo saqueados y el templo de Dios estaba siendo saqueado. Ahora nosotros tenemos ya toda la historia, lo tenemos ahí escrito. Y la primera parte del versículo 2 es clave. Y aquí va la primera evidencia
que si quieres anotar, si quieres subrayar, el cielo gobierna. Pareciera, si lo vemos con nuestros ojos humanos, nuestros ojos naturales, pareciera que Nabucodonosor es el fuerte. Él es el que está gobernando. Él es el que toma las decisiones. Pero miren qué dice el versículo 2, el inicio, ahí mismo en el capítulo 1. El Señor permitió, Dios permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y junto con él los utensilios del templo. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el soberano? Y saben, eh, mm, es muy parecido el día de hoy. Hay muchos gobiernos muy poderosos y oímos noticias de decisiones, tratados que están haciendo, otros que no están haciendo. Hay guerras, hay mucho conflicto mundial. Y nosotros mismos también, aquí en nuestro país, también tenemos mucho conflicto y pareciera que es el hombre el que está tomando las decisiones. Algunas nos parecen buenas, otras no nos parecen muy buenas, pero si nos quedamos con la mirada en lo natural, sí, parece que es el hombre el que gobierna, en su sabiduría, en su juicio. Pero al leer estas primeras palabras de ese versículo 2, otra vez que cobremos ánimo, que nos ayuden estos versículos a enfocarnos en ese ámbito que no vemos. El pueblo de Israel no lograba ver, ellos no sabían realmente que era Dios el que estaba permitiendo esto. Nabucodonosor creía que era él el fuerte, el poderoso, el que estaba conquistando. Pero realmente el que está moviendo todas las piezas para que su propósito sea cumplido es Dios. Así que mientras estés leyendo todo el libro de Daniel, ¿qué tal si vas anotando todas las referencias de Dios? No solo que el cielo gobierna, Dios gobernando, sino qué nombres vamos a encontrar en el libro de Daniel, qué nombres de Dios vamos a encontrar aquí en estos capítulos. Por ejemplo, ahí en el versículo 2, pues dice el Señor. Si adelantamos un poquito más, vamos a encontrar que solo dice Dios. Pero si vamos adentrándonos un poco más, vamos a ver que, que aquí en Daniel también están registrados diferentes nombres de Dios. Y eso es para destacar cualidades de Él, cómo Él está obrando, qué es lo que Él está queriendo hacer. Así que te animo que en esta semana que también vas a estar leyendo o mientras estemos aquí estudiando juntas, que también otra vez si quieres con otro color puedas ir anotando, subrayando eso, cómo se presenta Dios, qué nombre se le da a Dios aquí o cómo se le llama a Dios en ciertos versículos, ¿sí? Así que eso es algo que también vamos a estar haciendo y vamos a ir viendo y otra vez con todo el propósito es para que conozcamos más a Dios, comprendamos más cómo es que Él obra eh, y qué es lo cómo quiere Él que lo conozcamos también. Y realmente estoy convencida que a medida que vayamos haciendo este ejercicio, a medida que vayas haciendo ese ejercicio de ir anotando esos nombres de Dios, de verdad, no dudo que tu corazón se va a llenar de paz, se va a llenar de confianza,
porque qué Dios tan real el que tenemos, qué Dios tan presente, tan personal el que tenemos. Y, y bueno, vamos a ir viendo también quién es realmente el poderoso, quién es el que tiene realmente toda la sabiduría y quién es el que está gobernando y cuán relevante es eso para nosotras el día de hoy. Hagamos un pequeño recorrido en todo el libro viendo esos nombres de Dios. Yo te voy a dar así como pinceladas, ¿sí? Pero te animo a que lo puedas hacer tú más tranquila, con más tiempo y que los vayas anotando. Vamos al capítulo 2, versículo 18. El capítulo 2, versículo 18 eh, dice, al mismo tiempo le pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo. Otra vez, ese Dios que es el que está gobernando, y que Dios del cielo. Ahí mismo en el capítulo 2, el versículo 23, Daniel está hablando y dice, Dios de mis padres. Y bueno, Daniel conocía qué hizo Dios con sus padres, qué milagros, cómo fue fiel a ellos. Y sin duda alguna, pues los padres de Daniel eran hombres, era un hombre y una mujer que confiaba en Dios, que Dios era el Dios de ellos y se lo transmitieron a Daniel. Entonces, vemos aquí que es ese Dios generacional, ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 2, el versículo 28 dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ah, y bueno, otra vez, el Dios de el cielo. Y más adelante, ahí mismo, en el capítulo 3, Daniel habla de mi Dios. Él es mi Dios. Y, y bueno, si quieres, vamos al capítulo 6. Vamos aquí al capítulo 6, el versículo, um, el versículo 26. Al final dice, el Dios de Daniel. Así que Daniel no solo estaba convencido que Dios, ese Dios a que sus padres adoraban, en quien creían, quien le enseñaron a confiar en él, también es su Dios. Y otra vez, si lo ponemos para nosotras, puedes decir, mi Dios, el Dios de, y pon ahí tu nombre, el Dios de Heidi, el Dios de, escribe ahí tu nombre. Y esta es una confianza que vemos en Daniel. Cuando él está hablando de mi Dios, pues no es alguien lejano, no es ese Dios que está muy lejos, inalcanzable, sino Daniel totalmente confiado en lo cercano que es Dios para él. En el capítulo 5, ¿sí? Regresemos un capítulo. Estábamos en el 6, vamos al capítulo 5, el versículo 21. 5, 21. Dice, fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. Más adelante vamos a ver, cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a entender bien todo lo que está sucediendo ahí, de quién está hablando y todo. Pero más adelante dice, todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. El Dios Altísimo, el soberano.
y este Altísimo es el Elyon. Y ese nombre de Dios es que no hay comparación. Dios no tiene a alguien igual. Am, en el versículo 22 y 23 dice que es el Dios en cuyas manos se encuentra la vida. Es el Dios de la vida, ¿sí? En el 6:20, vamos ahí al 6:20, dice que es el Dios viviente. Está refiriéndose a Dios que permanece para siempre. Es el Dios de vida y saben que esto va a ser muy interesante también verlo porque ya desde los primeros versículos vimos que Babilonia tiene dioses también, pero vamos a ver cómo esos dioses no actúan, no tienen ojos, no tienen piernas, no, aún en el capítulo 2 vamos a ver que dicen los mismos babilonios, dicen los dioses no viven entre nosotros, no están con nosotros, pero nuestro Dios, es el Dios viviente, es el que actúa, es el Dios de la vida, es el eterno, es el que va a estar para siempre. En el 12:17, ya estamos hasta el capítulo 12, el 12:7, perdón, el 2:7, es el Dios que vive eternamente, el que vive eternamente. Es el que siempre será el soberano, es el que siempre está gobernando. Esta es una pequeña introducción, un pequeño recorrido del libro de ver cómo aparece Dios, con qué nombres se le conoce aquí. Y bueno, aunque pareciera que el maligno está ganando, que el mal está ganando, y eso es lo que estaba sucediendo, lo que le estaba sucediendo a Israel. Pareciera que el mal está ganando, que ese rey poderoso Nabucodonosor es el que tiene el poder. No es así. Es el Dios viviente, el Dios altísimo, el Dios de los cielos, mi Dios es el que gobierna. Así que cobra ánimo. Recuerda esto cuando escuches noticias, cuando venga alguna situación compleja, algo inesperado, algo que nos saca de nuestra comodidad o que nos puede hasta causar temor o nos asuste. Recuerda en qué Dios es el que estás confiando, en quién has puesto toda tu confianza y que eh, realmente nuestros pensamientos, nuestras palabras den evidencia de eso, de en quién confiamos, quién decimos que es el que está gobernando. No solo que sabemos que está gobernando todo, pero que está gobernando mi vida también. Una y otra vez Daniel le dice a los diferentes reyes a los que él sirve, tienen que reconocer quién es el que gobierna realmente. Tienen que humillarse y reconocer quién es el rey de reyes realmente. Y que nuestras vidas sean una evidencia de que el cielo es el que gobierna. Por último, quiero llevarlas a Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 18, Proverbios 18, el versículo 10. Proverbios 18, versículo 10. Y estoy leyendo NBI y dice así: Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Torre inexpugnable. ¿Qué quiere decir esto que inexpugnable?
y es que no puede ser conquistada, que no puede ser derribada. Ese es nuestro Dios. Esa torre, ese refugio, y esto de torre se está refiriendo a ese castillo, a ese lugar fortificado. Vamos a ese nombre de Dios, vamos a ir a ese Dios que no puede ser conquistado, que no puede ser derribado, no puede ser vencido. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Corramos a Él y estaremos a salvo. Venga lo que venga, sea lo que estés viviendo hoy, puede ser un momento complejo con noticias difíciles o una situación difícil o algo que tal vez ya lleva mucho tiempo y parece que no hay respuesta o que no se resuelve. Debes confiar que tu Dios, el Dios viviente, el Dios verdadero, el Dios que gobierna, no puede ser conquistado, no puede ser derribado. Y por eso acudimos a Él y ahí estamos en el lugar más seguro. Corramos a Dios, corramos a nuestra torre inexpugnable y estaremos a salvo. Nos vemos la próxima semana y como te he estado animando una vez más, que puedas leer todo el libro de Daniel, lee los 12 capítulos, ve anotando ahí lo que tú ya vas encontrando de esas evidencias que el cielo gobierna. Anota también los nombres de Dios, cómo se presenta a Dios ahí, con qué nombres se le llama. Nos vemos la próxima semana y no olvides, corre a la torre que no puede ser conquistada. Ese es nuestro Dios. Que tengas un muy buen día.